Muy bien, buenos días hermanos, buenos días amigos. Sí, qué lindo saber que estamos reunidos y claro, esta mañana había la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y como todo domingo siempre es especial, este domingo es más especial porque nuestros niños y adolescentes han preparado números especiales, pero no vamos a dejar de leer la palabra. Y quiero decirles algo que ha pasado esta mañana y que hace muchos años me tocó vivir o ver una experiencia interesante. Fui a una conferencia donde invitaron a varios predicadores y los predicadores estaban ahí y de pronto dice, hoy le toca al hermano tantos, venga y comparta la palabra. Y el hermano tiene su bosquejo, tiene sus puntos y comparte de manera excelente y todos estábamos, qué bueno saber que la palabra habla tan claro. Pasó el siguiente predicador, ese hermano, tantos llama al siguiente predicador, pasa y dice, no sé qué ha pasado esta mañana, pero el hermano que me antecedió tenía mi bosquejo, ha predicado lo que yo tenía que predicar y se sentó. Era increíble, yo no sé cómo puede coincidir tanto el bosquejo de uno con otro o algo ha pasado, ¿no? Esta mañana casi estoy tentado a sentarme porque hermano Moisés ha tomado mi bosquejo. No, 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 no. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en Mateo. No, no. Primero nada, antes de darles la cita, quiero decirles, estos días son muy polémicos. No sé, con esto del internet y los medios de comunicación masivos, muchos están acostumbrándose a entrar a YouTube y ver, ¿no? Un predicador, otro predicador, y entre ellos se dan palo, dicen, ¿se debe o no se debe celebrar la Navidad? El otro dice, ¿cómo celebran la Navidad? Otros, no debe hacer. Y uno, mientras más escucha a ellos, más se confunde, ¿no? Y yo pregunto en la comunidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a celebrar la Navidad? Sea o no sea la fecha del nacimiento del Señor Jesús, hay un encargo de Pablo a Timoteo. Y el encargo dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, si fue la fecha, no es importante. Si no fue la fecha, no es importante. Ha nacido el Rey de Reyes. Amén. Eso es importante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a instar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a proclamar a voz en cuello, ha nacido el Salvador. ¿Sí? Ahora, hermanos, quisiera que veamos las reacciones que tuvieron algunas personas cuando supieron que el Mesías, que no diré el Mesías, voy a ser preciso, cuando supieron que el rey había nacido. Eso es. Vamos a Mateo, por favor, vamos a leer 12 versículos, todos en voz alta, por favor, hermanitos, y de ahí vamos a sacar 3 leccioncitas importantes. Mateo, capítulo 2, 1 al 12, en voz alta, ya sale el anuncio, o digo, los versículos. Ahí está. 2, todos en voz alta, apago mi micrófono. 2, 3. Días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a regresaron a su tierra por todo el camino. Vamos a dar gracias al Señor por esta lectura. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana porque tu palabra es viva y puede penetrar a los más duros corazones. Esta mañana pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablarnos de tal manera que si hay algo que hay que modificar en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Agradecidos estamos también por los amigos y hermanos que nos visitan. Pedimos que tú bendigas sus vidas. Te pedimos que seas nuestro Maestro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana yo quiero mostrarles las reacciones que tuvieron tres personajes de la historia frente al nacimiento del Señor. Dice aquí del rey, ¿sí? Lo que yo quiero es que pensemos en Herodes. Herodes dice: háganme saber, yo también quiero adorarle. Que ya me imagino, él dijo: quiero adorarle, ¿no? Tal vez quiero matar al rey, porque, y quiero que saquemos de ahí una aplicación. Este Herodes siempre quería quedar bien con los israelitas. Herodes no era judío, no era israelita, él era edomita. Y Edom es, los edomitas son descendientes de Esaú. Y Esaú fue el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y entonces Esaú, Edom y aún Herodes es figura de aquel que se deja guiar por su carne, no por el espíritu. Y construyó, si ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo quería congraciarse con los israelitas. Y cuando llegó a ser rey, dice: voy a reconstruir el templo. Y él reconstruyó el templo de una manera tan magnífica que cuando en Mateo 24, que hace poco hemos estudiado, dice que el Señor Jesucristo estaba saliendo de Jerusalén y los discípulos: Señor, ven, mira, qué construcciones más maravillosas. Dice, se acercaron donde el Señor y los discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Y quién había reconstruido? Herodes. Entonces quería caer bien a los israelitas, a los judíos, pero él tenía lejos su corazón de Dios. Y cuando se enteraron que había nacido el rey, la primera cosa que quisiera que aprendamos es: ¿quién es tu rey? No necesito otro rey, yo me gobierno a mí mismo. Últimamente escuché varios testimonios de ateos. Dicen: realmente sus argumentos de estos cristianos son convincentes, pero no, ¿qué van a decir mis amigos que yo he cambiado? No, yo quiero ser rey de mi vida. Yo quiero que sepan que voy a gobernar mi vida. Un ateo matemático con otro ateo con un cristiano matemático dice: yo no creo en Dios. ¿Y saben qué pregunta le hizo el cristiano? Si no cree en Dios, voy a hacerle una pregunta. ¿Las matemáticas, los matemáticos han creado
o han descubierto? Y el ateo dice, no hemos creado las matemáticas, hemos descubierto. Y tal, las matemáticas son tan exactas que si se necesitan cálculos precisos para que los astros estén en órbita y estén girando, no se necesita. Y una pregunta más, ¿los físicos han descubierto la física o han creado la física? Han descubierto la física. Hay un diseñador inteligente. Dios es ese diseñador y ya no tienen argumentos. Y su último argumento es, no, se van a reír de mí si cambio de postura. Hermanos, Herodes quería ser rey de su vida y gobernar a otros más. Sería bueno esta mañana que nosotros consideremos en qué situación se encuentra cada uno de nosotros. ¿Hemos decidido que Jesús sea nuestro rey o queremos seguir pataleando como Herodes? Vivió una vida triste, sin Cristo, sin esperanza. Luego vamos a la segunda postura. ¿Cómo reaccionaron estos otros, los doctores de la ley? Hermanos, ¿a quién deberíamos dirigirnos si tenemos una pregunta acerca de Dios? ¿A quién deberíamos dirigirnos si tenemos una pregunta acerca de la salvación o del Mesías? ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de que van a pasar la eternidad en el cielo? Algunos dicen, ¿por qué? Porque me estoy portando bien, soy buenito. No vas a ir ir al cielo por portarte bien, no. ¿Saben? No hay uno que se porte bien, todos somos pecadores. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú no tienes a Jesucristo, estás perdido eternamente. Entiende. Entonces, cuando estos viene, dice, ha nacido el rey, y Herodes, que quería matar al rey, llama a los escribas y fariseos, que bien podríamos llamarles ahora doctores de la ley. Doctores en teología. Ellos conocían bien las escrituras, de tal manera que cuando les llama a estos doctores en teología y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura acerca del Mesías? ¿Saben? Ellos dicen, un ratito vamos a tener un concilio y vamos a determinar dónde van a ser. No. Tampoco dicen, a ver, déjanos recordar en qué parte de la Biblia. No. Ellos en cuanto le preguntan, dice la palabra en Belén de Judea. Allá va a nacer el Salvador. Hermanos, ellos tenían pleno conocimiento de las escrituras, pero vivían una vida de indiferencia a Dios. Vivían una vida apática. Sabían que cuándo iba a nacer el Señor y no les importaba porque ya tenían posesión en su trabajo. Ya vivían una vida que no tomaban en cuenta, Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos bien las escrituras? ¿Cuántos de nosotros conocemos que el hombre sin Dios está perdido? Conocemos que Dios va a venir pronto. El Señor Jesucristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. El Señor Jesucristo viene pronto a juzgar a los que han endurecido su corazón y no hacemos nada a cambio. Estamos endurecidos en nuestro corazón. No seamos como estos fariseos y sacerdotes que conocían bien las escrituras, pero las escrituras no les afectaba a su vida. Tercero, veamos a los magos del Oriente. Y este es un ejemplo digno de imitar. ¿Saben lo que hicieron los magos del Oriente? Pusieron de su parte todo. Quiero que escuchen, hemos leído ya el pasaje. Lo primero que hicieron ellos, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa pregunta no la han hecho por celular. Hola, Jerusalén, sí, queríamos saber dónde. No. Tenían que haber caminado por lo menos meses
del oriente hasta Jerusalén. Y una estrella vieron ellos, expertos en ver estrellas, una estrella. Hermanos, qué increíble lo que pasa con ellos. Vemos que son guiados por una estrella, luego son guiados por una visión, cuando dice en una visión no vayan a Herodes, y al final son guiados por la misma palabra, donde iba a nacer el Salvador. Sería bueno esta mañana que nosotros consideremos, estos magos del oriente le buscaron al rey y acudieron al rey de Jerusalén, de Israel, para decir, ¿dónde está el rey? Y ahí aprovechó Herodes de querer matar. Luego que dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Hermanos, primero se presentaron los pastorcitos el día del nacimiento del rey. Después de un tiempo, ellos, los reyes, se presentaron delante del niño Jesús. Y saben, ya habían transcurrido un tiempo, por eso dice, al entrar en la casa. No estaba ya en un pesebre el niño, ya estaban viviendo en una casa. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Pusieron todo de su parte, se esforzaron todo el tiempo para encontrar al rey de reyes, que ahí dice el rey de los judíos. Si tú perteneces, si tú eres de propiedad del rey, perteneces al equipo ganador. Pero sabes, para ser del equipo del rey, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. La Biblia dice que el que cree es salvo. No hay más, no tienes que hacer buenas obras. Las magníficas buenas obras las hizo el Señor cuando entregó su vida por nosotros. Ahora, cuando le encontraron, dice el relato, inmediatamente postrándose, le adoraron. Hermanos, esto es digno de imitar. Tenemos que tener un encuentro con el Señor, con el Rey, con el Mesías, con el Salvador del mundo. Una vez que hemos tenido ese encuentro personal con Él, amerita. Nos es impuesta necesidad, como dice Pablo, de adorarle. Adorarle a Él. Ahora, estos reyes del Oriente, ¿saben en qué habían confiado? En un pequeño pasaje de la Biblia. Miren, en Números 24:17 dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Ese pasaje dice, una estrella hemos visto y hay una promesa de una estrella y esa estrella dice va a tener el cetro de Israel. Por eso venimos a buscar al rey de los judíos. Qué interesante saber que ellos tenían una porción y se aferraron a esa promesa. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos las promesas en las escrituras? Él nació en Belén de Judá y, hermanos, después de adorarle, no se quedaron conformes. A ver, si nos ubicamos, los magos del Oriente, más tarde el Señor tiene que dar instrucciones a su pueblo. Y el Señor dice, he aquí vienen días en que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es necesario que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. En Juan 4:24. Pero en Mateo 2, estos magos del Oriente son nuestro supremo ejemplo. ¿Por qué? Porque son gentiles. Fueron los primeros que vieron al rey cuando era niño y le adoraron. Estos gentiles fueron los primeros en adorarle.
Y nosotros podemos tener eso como ejemplo para nosotros. Hermanos, cuando si tenemos un encuentro con el Señor, que sea para adorarle. Y por si fuera poco, no se quedan conformes, traen consigo sus tesoros: oro, incienso y mirra. Oro, que es figura del Rey de Reyes, que es Dios hecho hombre. Incienso, que su vida es tan agradable tanto para Dios como para los hombres. Dice que cuando tenía en Lucas 2:52, dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Era una vida ejemplar. Por tanto, nosotros podemos ver en el incienso a nuestro más excelente mediador, el Señor Jesucristo. Y la mirra nos habla de su muerte. Cuando moría alguien, se embalsamaba con mirra al difunto. Y es interesante que ellos traen oro, incienso, mirra para mostrarnos: Jesús, el Rey de Reyes, va a venir. Él va a dar su vida en sacrificio, en holocausto más agradable a Dios, y un día va a morir. Transcurrido el tiempo, hay otra profecía, Isaías 66. Con esto termino. Miren cómo la Biblia es maravillosa. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro, incienso y mirra. No hay mirra. ¿Por qué? Porque cuando los reyes, hemos leído en Apocalipsis, cuando los reyes vayan a Jerusalén a rendir tributo al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, ya no van a llevar mirra, porque su muerte ha sido consumada, porque ya nunca más Él va a tener que pasar por la dolorosa muerte. La muerte ya está vencida. Nuestro Señor es lo mejor que tenemos. Los que no lo tienen, esta es la oportunidad de tener al Señor Jesús como su Señor. Y los que lo tenemos, que podamos comprometernos con Él, adorarle a Él y traer todos nuestros dones y talentos a su servicio. Que ese sea el anhelo antes de que termine este año. Amén. Muy bien.